Presidente, activistas, seguidores de la vocalía, público presente y a distancia a través de la televisión. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Abro este acto de la vocalía que cuenta con el apoyo de la excelentísima Diputación Provincial. Me complace mucho presentar el evento por dos motivos. El primero, por ser aficionado a la imagen en general y a la cartofilia, es decir, al coleccionismo de tarjetas postales en particular, como selectivas ventanas a épocas pasadas. Selectivas porque lógicamente se representa, sobre todo en las tarjetas, ahora no se quiere, lo que se cree como más interesante. Pero bueno, y el segundo, precisamente, mi congregación, estar acompañado del mayor experto en tarjetas postales malagueñas. Juan Antonio, gran coleccionista y especialista en fotografía histórica, nos ha traído una selección de temáticas que nos recordará la importante vinculación que tuvo Málaga con la mar cuando se despedía el siglo XVIII el XIX y comenzaba el siglo XX. Aportará además sus preciosos y documentados comentarios. Aunque nuestro invitado es muy conocido, procede recordar sucintamente algunos elementos de su trayectoria. Es licenciado en Económicas, fotógrafo aficionado desde muy joven, se interesa por la fotografía histórica desde los años 80. Este interés lo va plasmando paralelamente en estudios de esa materia y en la formación de una amplísima colección, con la ayuda de María Teresa, su mujer, quien con sus conocimientos bibliotecarios y de historia ha hecho posible que el amplísimo material esté espléndidamente catalogado. Como investigador, a partir de 1994, publica numerosos libros, dedicados a tarjetas postales malagueñas y que me permito encarecidamente recomendar. Artículos y se afianza como ponente y conferenciante en diferentes eventos sobre historia fotográfica. Por otro lado, la extensa colección Fernández Rivero, 60.000 ejemplares fotográficos, 10.000 de ellos postales, tarjetas postales, es una de las mejores colecciones privadas sobre fotografía histórica en España, figurando muchas de sus piezas en publicaciones y exposiciones, en algunas de las cuales ha sido como experto, ha sido también su comisario. Una pequeña muestra, muy pequeña, en el Museo de Málaga del Palacio de la Diana. Y digo pequeña porque cuentan su colección con unas 10.000 fotografías de Málaga, de las cuales 6.000 son tarjetas postales. Es un mareo de cifras, de números, pero da una idea pues, de la dedicación de la pareja a este sector tan interesante pues, del coleccionismo, que une también la curiosidad histórica y el análisis del pasado reciente. Sin más preámbulos por mi parte, Antonio tiene la palabra. Buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra presencia. Saludos también y gracias por vuestra asistencia a los espectadores virtuales que sabemos que también están en esta ocasión. Y nada, agradecer a Felipe la invitación para dar esta charla hoy y también al Ateneo y a sus responsables, ¿no? Porque para mí es muy, muy agradable volver a esto que considero mi casa desde hace ya algunos años y la verdad es que con este obligado paréntesis que hemos tenido tan desagradable, pues estoy contentísimo de volver por aquí, ¿no? Felipe, que haga una primera introducción comentando un poco cómo es que yo me metí en estos líos de coleccionar y de la historia, ¿no? Bueno, pues 5 minutillos voy a dedicar a complacerle en esa solicitud, ¿no? Él ya ha contado algo, bueno, pues yo
era el típico niño que coleccionaba sellos, ¿no? O sea, que empezando por ahí, y luego, bueno, cuando ya cuando tengo 20 y pocos años, de adolescente fui también muy aficionado a la fotografía, entonces, pues alrededor del año 80, con 24, 25 años, empiezo a interesarme mucho por coleccionar tarjetas postales. Esa fue realmente mi primera colección, ¿no? En la que, como sabéis, y vais a tener la oportunidad de verlo ahora, pues hay muchísimas imágenes relacionadas con el mar, ¿no? En aquellos años 80 voy desarrollando paralelamente esta afición de coleccionar tarjetas postales y la afición por la fotografía, ¿no? En un momento dado, esta afición también siempre me ha gustado mucho, las cosas de Málaga, la historia de Málaga, etcétera, ¿no? Y bueno, en un momento dado, y sobre todo a raíz de, yo recuerdo muy bien cuando vi en la librería Prometeo un libro de Luis Fontanella, que es el padre de la historia de la fotografía en España, un americano que luego tuve oportunidad de conocer, con el que mantengo muy buena amistad. Vi su libro, que es el primer libro que se publica en España sobre la historia de la fotografía, y con eso yo quedé impresionado, ¿no? Entonces, desde que yo vi ese libro, alrededor del año 83-85, pues fui fraguando la idea de hacer una historia de fotografía en Málaga. Entonces, mi colección de tarjetas postales se amplía a la colección de fotografía, ¿no? Todo eso se plasma en el libro que publico en el año 24 con la historia de la fotografía del siglo XIX en Málaga, y fue un año en que también salió mi primer libro de postales, fundé con otros amigos la editorial Miramar, que estuvo muchos años funcionando aquí en Málaga, y aquello fue poco a poco, sin descanso, el incremento de la colección, paralelamente siempre a los estudios sobre la historia de la fotografía, publicando libros, estudios, artículos, de manera que en los años entre el 99 y el 2002 publicamos hicimos 5 promociones con el Diario Sur, algunas de las cuales fueron muy conocidas, porque nuestros libros con fotografías de Málaga, aquellas carpetas con grabados, litografías de Málaga que tanto abundan por ahí, también la hicimos nosotros, ¿no? Entre tanto, pues me ocurrió también en el 96, fundé Todo Colección, que muchos de vosotros también lo conoceréis, y que bueno, durante una serie de años al principio, aquello fue como todos los comienzos de todas las empresas, fue duro, fue difícil, y no se le veía color, pero que hoy día sabéis que se ha convertido en el portal de referencia del coleccionismo en España, ¿no? Bueno, aquello continuó avanzando, en el 2004 publiqué el libro sobre la fotografía telescópica, y bueno, todo eso fue incrementando, y hasta hoy, ¿no? Donde hemos hecho cantidad de exposiciones, de publicaciones, y bueno, la colección ha llegado a tener la dimensión que tiene, ¿no? Afortunadamente, que Teresa siempre estuvo ahí desde el principio, todo esto fue primero una iniciativa mía, pero ella siempre estuvo ahí desde el principio. Ahora, desde que hace 8 años se ha jubilado, pues ya más que una ayuda, es una tarea que hacemos entre los dos totalmente, ¿no? Y ya podemos iniciar, bajamos entonces, que está justo enfrente de la fábrica de la Porla. Fábrica de la Porla. Hacia 1870 se inicia lo que se conoce como tarjeta postal. Al principio no son ilustradas, era un efecto de correo, una tarjeta que iba abierta sin sobre y circulaba, pero con apenas unas letras y la dirección, ¿no? Cuando ya mejoran los procedimientos fotomecánicos, la forma de reproducir incluso postales como fotografías como esta que veis aquí arriba, pues nace ya en la última década del siglo, en la década de 1890, nace la tarjeta postal ilustrada, que es lo que normalmente nosotros conocemos como tarjeta postal, ¿no? Estos que veis aquí son 2 ejemplos muy primitivo, porque están fechados los dos en 1894, la de arriba es todavía más rara si cabe que la de abajo, porque la de arriba es una fotografía verdadera, impresa por medio fotomecánico en papel, y la de abajo es lo que abundaba más durante la década de 1890, que es un dibujo que se llamó al principio, la gente que colecciona tarjetas postales, que se llaman cartófilos, pues le llaman la Graus, ¿no? La Graus porque Graus significa en alemán recuerdo, recuerdos de, ¿no? Y bueno, pues estas eran las primeras tarjetas postales ilustradas, ¿no? La tarjeta postal ilustrada tiene un gran éxito porque hereda, porque confluyen en la tarjeta postal 2 cosas muy importantes, que son imagen y palabra. Imagen
comunicación por medio de la imagen y comunicación por medio de la palabra. Con esos dos componentes que se unen en una tarjeta postal, pues el éxito estaba asegurado, ¿no? Durante el movimiento final del siglo XVIII, principio del XIX, el movimiento romántico, podríamos decir, pues desarrolla un sentido fuerte entre la gente, ¿no? Va habiendo cada vez una clase, no vamos a decir media, pero en fin, una clase que abunda más, que está mejor situada, ¿no? Que demanda, con una demanda muy fuerte de conocer lo ajeno, lo distante, quiere conocer ciudades, lugares de otro sitio que sin una imagen que se lo muestre le sería completamente imposible de acceder a ello, ¿no? Entonces, en la segunda mitad del siglo XIX se desarrolla el fenómeno, primero, como digo, el movimiento romántico que se inicia al final del XVIII y primera mitad del XIX, esa ansia de ver lo distante se cubre con los grabados y las litografías, ¿no? Pero durante la segunda mitad del XIX la fotografía va a cumplir ese papel y hay un gran desarrollo de los álbumes fotográficos, donde los incipientes viajeros o no viajeros simplemente recopilaban fotografías en un álbum, pegando fotografías en su álbum sobre los lugares que les gustaba visitar, ¿no? Hacia finales de siglo, cuando ya los procedimientos fotomecánicos son tan perfectos que se pueden imprimir fotografías con mucha más facilidad, pues nacen las tarjetas postales que, como digo, reúnen esa doble condición de portar una imagen y portar un texto, ¿no? Es un texto ligero, un texto sencillo, un texto de felicitación, como esto que estamos viendo ahí, felicitaciones familiares, no hace falta un sobre, era mucho más barato porque la tarjeta postal era muy barata, el sello de correo era mucho más barato porque no llevaba un sobre, era un efecto postal más ligero, ¿no? Entonces tenemos un gran desarrollo de este fenómeno de la tarjeta postal ilustrada, ¿no? Se desarrolla muchísimo, por ejemplo, veis aquí, os pongo 3 ejemplos de gente que se comunicaba unos con otros sin haberse conocido previamente, ya se invitaban a compartir correos, intercambiar tarjetas postales de sus respectivos lugares, incluso entre personas de distintos sexos, gente que previamente no se conocía de nada, ¿no? Y ya se comprometía a intercambiarse postales. Fijaros, por ejemplo, que esto lo firma María de Serra o Sena, como sea, y esto va dirigido a Manuel Álvarez Morales, el que tenía una librería en Málaga y fue editor de tarjetas postales, ¿no? Y nos vamos ya a Málaga, ¿no? Nos vamos ya a Málaga. Vamos a ver, ¿cierto? Al principio, cuando nacen las tarjetas postales, pues claro, las imágenes se nutren de la fotografía de los fotógrafos que existían en aquel momento, ¿no? Entonces, ciñéndonos ya al caso de Málaga, pues los fotógrafos que más funcionaban aquí eran, a ver, espérate que esto me ha ido para atrás. Aquí. Ahí. Veis cómo en estos 2 ejemplos que os he puesto de tarjetas postales malagueñas, si os fijáis, os lo he resaltado un poquito más grande para que podáis verlo bien, ¿no? Pues estas dos tarjetas se hicieron con fotografías de Miguel Osuna y el estudio Muchar, el que dimos aquí una conferencia ahora en un par de años, ¿no? Y bueno, el estudio Muchar, que sabéis que sobre todo era Sabina, pero también su hermano Francisco funcionaba en el estudio, ¿no? Bueno, ya vamos a entrar, era un preámbulo solamente para situarnos un poco en lo que son las tarjetas postales ilustradas vamos a entrar ahora ya de lleno en las tarjetas postales relacionadas con el mar, la mar en Málaga, ¿no? Yo he dividido la exposición en varios temas, en diferentes temáticas, para ir sacando toda la gran riqueza de tarjeta postal que reflejaban un motivo marino en aquella época, ¿no? Tenemos que ser conscientes también de que lo que reflejaba en la época esta fotografía, lo que reflejaban los autores,
me distaba mucho de la realidad social que circundaba, que la realidad social que imperaba en Málaga, ¿no? Son unas fotos amigables que pretendían mostrar la parte más bonita, benévola, olvidando un poco la parte social, la miseria que normalmente había en la Málaga de la época, ¿no? Muchas veces se habla de, no sé, de la Belle Époque y todas estas cosas, y bueno, olvidamos un poco que durante ese tiempo había también unas grandes bolsas de miseria y pobreza en ciudades como Málaga, ¿no? Bueno, el primer tema que yo he querido referirme para sacar a colación el tema marítimo en las postales es la imagen alegórica de Málaga, ¿no? ¿Cómo? Cada vez que se quería representar a la ciudad de Málaga de un modo u otro, en las tarjetas postales, en este caso, figura, casi siempre, prácticamente siempre, figura una imagen del mar. En este caso se trata de una postal editada por la Sociedad Propagandista del Clima de Málaga, y si veis aquí en la parte de arriba, esta fotografía, ahí esto es una panorámica del puerto tomada de lo alto de la farola, y la postal tiene dos fotos, esta y la Plaza de la Constitución, ¿no? Es decir, que ya ahí se ve cómo el mar está presente en la imagen alegórica representativa de lo que era la ciudad de Málaga, ¿no? Estas que veis, las de abajo, casi podríamos decir que era una Graus, como aquellas que decían los alemanes, ¿no? La típica Graus malagueña, ¿no? Es una postal bastante antigua de Málaga, pero en la que ya vemos también como de 4 fotografías que tiene, la Alameda, el puerto, la Plaza de la Constitución, y una fotografía nuevamente del puerto. De 4 fotografías que tiene, 2 son del mar, ¿no? Y lo de arriba, que pertenece a Hauser y Mene, que es la casa editora de tarjetas postales más importante de la España de la primera mitad del siglo XX, pues esa es una postal como muestrario, como se hacía muchísimas veces, ¿no? Y vemos como también figura el mar entre las fotitos que destacan, ¿no? Y en este caso se trata de una tarjeta postal editada por uno de los importadores de frutos secos, aquellos frutos secos que tanto que se vendían en Málaga para el extranjero, ¿no? En este caso la casa André Hofer, y fijaros que la parte de abajo está llena se ven dibujos de las cajas de pasa, higos secos, todos los productos que se exportaban de Málaga, pero la fotografía principal es indudablemente una fotografía de Málaga con el mar. Otras alegorías, la fotografía, la tarjeta postal de la izquierda es una colección que hace la editorial Calleja, la famosa de los cuentos, que tiene más cuentos que Calleja, ¿no? Los cuentos que Calleja viene de la editorial Calleja, que tenía una colección de cuentos enorme a principios del siglo, ¿no? No viene de otra cosa. Y editaron una colección alegórica de cada uno de las capitales de provincia española, y por supuesto la de Málaga es con el mar, ¿no? La segunda a la derecha es una tarjeta postal de una casa comercial, de la bodega Ramos Pomer, que son los herederos de la famosa bodega de los Ramos Telle de Málaga, que son entre las bodegas más importantes que haya existido nunca jamás en Málaga, ¿no? Y el motivo es totalmente marino, con el marinero, la jávega, el puerto. Bueno, más fotografías alegóricas de Málaga, la de arriba es curiosísima porque es un momento en el que, si os dais cuenta, está ya funcionando, está ya el relleno del puerto de Málaga, ¿no? Es muy curiosa porque nos ofrece ya ese aspecto. Y nada abajo, pues una de esas con fotitos, donde por supuesto una de ellas es una fotografía con el mar, ¿no? Esto lo he puesto porque fijaros que esta fotografía es la que durante muchísimo tiempo, yo diría que décadas, se convirtió en el icono representativo de la ciudad de Málaga. Es la foto tomada desde Gibralfaro hacia la Malagueta, ¿no? Que las hay con más y con menos construcciones en la Malagueta, según si es de los años 50, 60 o 40 o 30, ¿no? Pero esta imagen ha funcionado durante muchísimo tiempo como icono representativo de la ciudad de Málaga. Fijaros que se dirige hacia el puerto y no hacia el interior, tomando, por ejemplo, la Catedral de Málaga, ¿no? No, es el mar lo que distingue a Málaga, ¿no? Otro bloque temático que he querido incluir para mostrar tarjetas postales de temática del mar es el relleno y la ampliación del puerto. Claro, coincide plenamente con el momento de auge de las tarjetas postales que se inicia, como hemos visto, en la última década del siglo XIX, 1890 y tal, pero donde el fuerte arranque
a partir de 1900, y es que coincide justo con la obra de relleno del puerto, ¿no? Sabéis que esto fue una iniciativa de Antonio Cánovas del Castillo, nuestro ilustre paisano, y que él lleva a cabo el grueso de la obra se lleva a cabo mientras su sobrino del mismo nombre, Antonio Cánovas del Castillo, en este caso del Castillo y Vallejo, fue gobernador civil de Málaga durante entre 1800, poco tiempo, pero entre 1895 y 1897, que es periodo clave en la construcción del relleno del puerto de Málaga, ¿no? Y coincide que este personaje, que no es muy conocido esta historia, pero es así, ¿no? Antonio Cánovas del Castillo y Vallejo, gobernador civil de Málaga y sobrino de Cánovas del Castillo, es el famoso, bueno, igual no lo conocéis mucho, pero ya lo cuento yo, el famoso Cáulac. El seudónimo Cáulac es el fotógrafo, uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX en España, ¿no? Él, cuando se marcha de aquí, deja la política, se marcha en el 97, se marcha a Madrid y se dedica de lleno a lo que a él le gustaba, que era la fotografía, ¿no? Y abre uno de los estudios más importantes, ya digo, de España durante el siglo XX, ¿no? Aquí es que yo no sé si, creo que se ve muy oscuro, ¿no? Se ve muy oscuro y es una pena que no sé esto cómo se ve muy oscuro, entonces no se va a llegar a ver lo que yo quería enseñaros, que está por aquí, pero me temo que no se ve, ¿no? Ya no sé. No, mira, se veía muy bien, pero bueno, no pasa nada, no se ve, ¿verdad? Ahí, ¿no? Bueno, ahí estaba, en esta fotografía se ve todavía el resto del naufragio del Kenesenau y un barco recogiendo los restos, ¿no? Pero bueno, tampoco tiene mayor importancia, pero bueno, se ve un poquito oscurillo esto. Bueno, aquí se ve en la fotografía de arriba, la tarjeta postal, que siempre digo fotografía porque realmente son fotografías, ¿no? El relleno de la parte, porque siempre que hablamos, pensamos en el relleno del puerto, pensamos mucho en la parte del parque, ¿no? Pero todo lo que es Heredia, exactamente igual, el agua llegaba hasta aquí, lo mismo que aquí en esta zona llegaba hasta aquí, ¿no? Todo esto se rellena también al mismo tiempo, ¿no? Y aquí se ve muy bien, ¿no? Y en esta parte pues se ve ya cómo están plantados los plantones de las palmeras que más tarde acabarían conformando el puerto, ¿no? Y bueno, en esta pues se ven otras panorámicas, el relleno del puerto. Primero se rellena, porque la obra básica se hace entre 1895 y 1900, pero luego dura también poco tiempo más todo lo que es el pavimentado, las instalaciones que acaban de componer todo el relleno, las palmeras, etcétera, los árboles. Aquí veis esta fotografía interesante, curiosa, porque se ve el tinglado de hierro, el famoso tinglado de hierro, que se puso en 1843 en la parte, justo cuando se entraba en la parte más cercana al centro, digamos, del puerto. Era un recinto, un andamiaje que se puso para proteger las mercancías que se iban a embarcar o que se desembarcaban en el puerto, para protegerlo de la inclemencia de lluvia, aunque era abierto por los lados, pero protegía de las inclemencias de lluvia y sol, ¿no? Bueno, más imágenes en las que se ven en la actividad con el relleno del puerto. Esta tarjeta postal es de una editora alemana que se llama Fotoglobe Zürich, o Fotoglobe, que es radicada en la ciudad suiza de Zúrich. Ellos inventaron un procedimiento mediante el cual, por medio de 3, 4, 5 y a veces hasta 8 y 10 placas diferentes, conseguían un color extraordinario, color totalmente artificial, que ellos mezclaban unos con otros, como si fueran diferentes piedras litográficas que entintaban cada una y luego se superponían, pero que les confería a las impresiones fotomecánicas un color muy bonito, un color acuarelado, una cosa preciosa, ¿no? Tenían una calidad muy grande. Esto lo hicieron Fotoglobe Zürich, y otra de la cual también veremos la fotografía, la de abajo concretamente, ¿no? Que es la casa Spurger.
alemana, ¿no? Bueno, en la de arriba se ve claramente la distancia enorme, que fijaros que esto es acera de la marina y cortina del muelle, ¿no? Y que el agua llega hasta aquí, ¿no? Aquí es donde estaba la escollera. Sabéis que el problema tan grande que Málaga arrastraba en su puerto de poco fondo, porque entre los aterramientos que producían las avenidas de Guadalmedina, etcétera, pues los barcos no podían amarrar cerca del muelle y tenían que quedarse en la rada, y todas las mercancías y las personas tenían que trasladarse en barcazas hacia lo que es la ciudad, ¿no? Entonces se consigue con este relleno, se consigue que los barcos grandes amarren directamente en el muelle, y todo era mucho más práctico. Y la de abajo pues igual, se ve también una panorámica grande de lo que fue aquello, ¿no? Otro elemento que yo quería destacar, individualizar, es la farola. Bueno, la farola pues totalmente relacionada con el mar, y por supuesto la farola que se acabó convirtiendo también, junto a otro símbolo que todos conocemos, que ahora veremos también, en uno de los iconos de Málaga, ¿no? La famosa farola, bueno, todo el mundo ya sabéis que comenta, que es femenino porque parece una mujer con su falda, etcétera, ¿no? Ese símbolo que siempre se ha hecho, que bueno, alguna razón tendrá, porque no es normal que un faro se llame farola, ¿no? Y aquí podemos ver algún ejemplo muy bonito y representativo de lo que era aquí en esta fotografía. Está muy oscuro esto, que se ve regular. Bueno, aquí vemos aquí está la caseta de salvamento de náufrago, luego la vamos mejor. Y la draga, que a pesar de la ampliación del puerto, pues siempre tuvo que estar funcionando también para permitir el calado de barcos de mayor porte, ¿no? Estampa con reflejo de la farola situada en medio del puerto. Y bueno, la omnipresente farola. Esta es una tarjeta editada por la otra empresa que utilizó ese sistema que os he contado, ¿no? O sea, que son Fotoglobes Zurich por un lado y Puryear & Company por otro. Esta es de Puryear, concretamente. Aquí vemos cómo ya la farola se le ha hecho el segundo cuerpo, ya se acaba un poco ahí el símbolo de la mujer con una falda, pero bueno, en 1909 se le añade el segundo cuerpo a la casa del farero, y bueno, pues es muy útil para nosotros para datar correctamente una fotografía o una tarjeta postal en la que se vea la farola, pues según si tiene el cuerpo pues por lo menos ya sabe si es anterior o posterior a 1909, ¿no? Veis, aquí se ve desde un plano de norte a sur, y aquí es la que os decía que se ve mucho más detallada la casa de salvamento de náufrago, ¿no? La caseta de salvamento de náufrago. Otro bloque que he querido poner es el de puerto comercial, ¿no? Esta estampa concretamente es preciosa, muy representativa de lo que estamos hablando, porque se ve toda la mercancía, la gente trasegando, es una auténtica instantánea, nada impostada, ¿no? Totalmente real y verdadera de lo que aquello podía significar, ¿no? De estas hay muchas veces el problema grande que yo he tenido para preparar esta selección es eso, seleccionar entre miles de postales con motivo marinero, pues seleccionar alrededor de un centenar, que son las que hay aquí, pues ha costado la verdad mucho trabajo. Hay muchas tarjetas preciosas, muy bonitas que se han quedado fuera, pero bueno, tampoco se podían ver todas, ¿no? Aquí están las casetas de los consignatarios que ayudaban a las gestiones de los barcos para el tráfico de mercancías. Y bueno, otra estampa del muelle con una catedral al fondo en este caso. Y bueno, toda clase de mercancía. Aquí se ven artilugios metálicos extraños, pues piezas de gran tamaño. Esta es otra de las tarjetas postales de Fotoglobes Zurich. Y bueno, esta es una preciosa también porque se ve claramente muchísima mercancía, se ven toneles de lo que puede ser seguramente que sería vino, ¿no? Mucha mercancía apilada en los muelles justo para ser seguramente embarcada para exportar en los barcos, ¿no? Y bueno, este es el correo de Melilla, ¿no? O sea,
Melillero ha estado asociado con Málaga de siempre, de toda la vida y actualmente también, ¿no? Entonces aquí se ve, están cargando como unos carros, que yo me da la impresión un poco que eso parece que puede estar asociado con las guerras del norte de África que eran, que estuvieron muy en auge en aquellos momentos, estamos hablando de años 15, 20, y parece que en este caso está relacionado con eso, pero de todas formas quería poneros luego vamos a ver otro, de un barco que hacía el servicio de Melilla, ¿no? Este, aunque parece de mercancías también, porque se ve aquí por las perchas y demás, parece de mercancías, pero aquí hay mucho trasiego de gente, con lo cual no sé yo si a lo mejor podía ser de algo relacionado también con pasajeros, ¿no? Este sí que es de pasajeros, ¿no? Quería ponerlo también porque es una estampa muy bonita, con un coloreado precioso, pero en la que aquí no se ve mercancía alguna, aquí es de gente, ¿no? Yo creo que es un motivo relacionado con el tema de la inmigración, aunque en España hubieron otros puertos como Cádiz o Barcelona también, a pesar de que está al otro lado del Mediterráneo, y también Gibraltar, que funcionaron mucho más con los emigrantes que Málaga, pero Málaga también fue un punto, si no de partida, sí de recogida a veces, o a veces de partida también, ¿no? Como aquellos famosos malagueños que tuvieron esas peripecias para ir a Hawái, ¿no? Entonces, ese es un papel que también se jugó aquí en Málaga, en el puerto. Bueno, el puerto pesquero, ¿no? No podían faltar los pesqueros en este caso, luego vamos a ver los pesqueros fuera del puerto, pero aquí vamos a ver barcas de pesca dentro de lo que es la rada del puerto, ¿no? Muchos tipos de barcos, hay gente que conocerá, yo desde luego no soy un experto, no me voy a meter en ello porque no quiero meter la pata, pero ahí hay diferentes sistemas veremos, diferentes sistemas de pesca, diferentes aparejos, ¿no? Esta quiero ponerla porque la de arriba es, aparte de que aquí se ven diversos tipos de barcos y pesqueros también, la de arriba, lo que se ve muy bonito, muy interesante, es la alcazaba, que se fue poblando de casas como se ve ahí, hasta que en los años 39 o 40 o así, entre Tembur y Leopoldo Torres Balbás, se dedican a derruir las casas y descubrir y poner en valor lo que era la antigua alcazaba de Málaga, ¿no? Pero entonces, pues la calle Banda del Mar, que era esta que subía por aquí, y la subida a Corache por el otro lado, pues es una estampa bonita y no es fácil de ver siempre, ¿no? Bueno, aparejo de barcos pesqueros, linda fotografía, preciosa. Aquí se ve o se debería de ver aquí una reunión de pescadores que están a lo mejor desayunando, almorzando en su barca. Y también no solo veleros, sino también barcos de mayor porte, barcos ya de vapor, de motor, que también funcionaban en el puerto. Es otra estampa, aquí están recogiendo una red. Y bueno, estos son los típicos marineros arreglando redes en el puerto, ¿no? No sé si es una señal, que yo casi creo que no, pero yo cuando era chico, que me gustaba muchísimo pasear por el puerto, pues tampoco había muchos sitios donde ir, ¿no? Pues a mí me gustaba mucho pasear por el puerto, ¿no? Y lo que veíamos siempre también era pescadores remendando las redes, ¿no? Esta es la última que he puesto de pescadores, una tarjeta postal ya de finales, a lo mejor de los años 30 o quizás incluso principios del 40, entre arriba. Esta es una tarjeta de, digamos, de verdadera fotografía, porque hay que decir que durante todo este periodo, estamos hablando desde 1900 a 1930, 30 y tantos, no son que todas las postales que vamos a ver aquí son de esa fecha, salvo una o dos que no diré en su momento. Todas son de ese periodo, 1900, 1930 y algo, ¿no? Durante todo ese periodo coexistieron dos técnicas fundamentalmente para hacer las tarjetas postales, la fotomecánica y la verdadera fotografía. Esta concretamente no se ve muy bien porque, aparte de que está todo muy oscuro por algún defecto, pero aparte de eso, esta tiene un coloreado manual, eso está coloreado con anilinas manualmente después de hacer la fotografía, de hacer la postal, ¿no? Pero yo lo que quería decir es que hay dos maneras de hacerlo. Por un procedimiento fotomecánico
y por verdadera fotografía con plata, vamos. Estaban industrializados, se hacía de una forma no muy manual, sino de una forma un poco mecánica, pues esta editorial arriba, una editorial muy importante de España, que se me hizo una tarjeta, pero esto es verdadera fotografía. La diferencia fundamental es que, bueno, se distinguen. Teóricamente a simple vista no se ve el grano, pero un poco sí que lo distinguen cuanto ves, sabes si es fotografía o si es fotomecánica, ¿no? Pero si coges una lupita, un cuentahilos, esto que se llama, pues claro, enseguida en el otro tipo, que ahora os señalaré, veremos, pero vosotros mismos sabéis cuáles son, pues se le ve enseguida el puntito, y en estas no, esto es tono continuo, ¿no? Pues claro, si tú quieres reproducir una tarjeta postal de tipo verdadera fotografía, llamémosle así, pues puedes reproducirlo con una calidad enorme y puedes hacer una ampliación enorme, mientras que con una de fotomecánica, pues si la amplías mucho, se ve el puntito y es otra cosa, ¿no? Esto es fotomecánica, ¿no? Bueno, este es un bloque que he llamado barco singular en el puerto. Como decía antes, no había muchos lugares a los que pasear en Málaga, abajo un paseo por la Alameda y otro por el puerto, ¿no? Entonces la gente iba mucho al puerto y especialmente si había algún barco significado, ¿no? Alguna cosa, a la gente le gustaba mucho, barcos de guerra, barcos de notorios por cualquier motivo, ¿no? En este caso tenemos aquí el Río de la Plata, que fue un barco de la Armada Española muy notorio, muy famoso, relacionado con Argentina y tal, y bueno, fue el primero que llevó ese nombre porque sabéis que en Marina es muy corriente, eso se ha hecho siempre y se sigue haciendo, ¿no? Cuando un barco cumple su vida útil y lo desguazan y tal, pues es muy corriente que luego se bote otro que le ponen el mismo nombre, ¿no? Entonces, en este caso el Río de la Plata, que entra en servicio en 1996, una cosa así, pues este es el auténtico verdadero Río de Plata. En Málaga venía muchas veces, amarraba, la gente venía a verlo, esto, bueno, fue famoso hasta el punto que en Málaga sabéis que hubo un comercio muy famoso, que no sé si estará todavía, lo han cerrado hace poco, que se llama el Río de la Plata, ¿no? Esta me gusta mucho porque es el Provence, que es un barco francés, y lo bonito es la estampa que hace con la aduana, el castillo Gibraltar y sobre todo la ciudad al fondo, ¿no? Este es el yate Rothschild, del banquero europeo tan famoso. Bueno, la gente, pues esto es un grupo de gente que se ha fotografiado ahí, ¿no? No estamos comentando nada, o casi, de los editores de las tarjetas postales, porque sería interminable la charla, no sería como para otras charlas, ¿no? O hablamos de los editores y tal, o vemos esto de las imágenes del mar, ¿no? En este caso, esta, concretamente, es del editor malagueño Domingo del Río, que tiene una de las mejores colecciones de tarjetas postales que se hicieron en Málaga, ¿no? Otro barco bonito con la farola a un lado, vapor Montserrat, pone ahí, no sé por qué pone, si lo se pone limonada y la caleta, que nunca he comprendido, eso debe ser una errata, ¿no? Dice, vapor Montserrat en el puerto, dice limonada y la caleta, eso no significa nada, ¿no? Bueno, este es el desembarco del regimiento Mallorca. El regimiento Mallorca es un regimiento muy famoso en el ejército español, todavía perdura, todavía, y bueno, pues seguramente que venía de Melilla, de la guerra de África, por algún permiso, lo que fuera, llega el barco a desembarcar soldados y bueno, es un acontecimiento en Málaga, la gente iba a verlo, con parasoles, como veis, esto delata un poco no que estaba lloviendo, sino que sería agosto y hacía un calor horroroso, ¿no? Y la gente va a verlo y a recibirlo porque incluso muy posiblemente muchos marineros que venían pues eran de Málaga, ¿no? A mí esta me gusta mucho porque es una estampa muy bonita, tarjeta postal, ¿no? Porque tiene todo el elemento que tiene que tener una tarjeta postal, ¿no? Se ve un barco de la compañía de Pinillos, que era una compañía marítima establecida en Cádiz, la farola haciendo el contrapunto a la izquierda, una firma manuscrita de la persona que ha hecho la tarjeta, un trocito de texto, máquina de escribir de la época y los sellos, ¿no? Bueno, es un efecto postal precioso, ¿no? No podía faltar el Kenneth Henao. Todo el mundo sabe en Málaga eso lo que fue, el Kenneth Henao, se ha hecho mucha afortunadamente, bueno, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, porque realmente es una cosa triste, pero bueno, no es malo rememorarlo y acordarse del tema, ¿no? Y se han hecho exposiciones y bueno, pues eso es una fotografía. Aquí está la fragata alemana, no amarrado al muelle, sino un poquito dentro de la rada. Es una fotografía de Buchard,
de Sabina Mucher, y es justo el día antes de la tragedia. Ya sabéis la historia, que es muy larga, vamos a contar. El capitán salió, dijo que había una tormenta, le aconsejaron que no, tal, pero el hombre salió y al día siguiente pasó esto, ¿no? Esta es la historia y bueno, en esta derriba es una fotografía muy conocida porque es durante el momento todavía del naufragio y el rescate por parte de muchos malagueños de gente que estaba por ahí por las jarcias de la nave, ¿no? Aquí ya no, aquí ya es el momento ya un poco de después, cuando ya ha ocurrido todo y ya está un poco ahí en plan para desguazarlo, ¿no? Esta es muy curiosa, una tarjeta postal muy interesante por la historia que contiene, es del tipo de verdadera fotografía, y este es el Vicente Puchol. El Vicente Puchol, que muchos de vosotros acordaréis, este es el primero, porque ya digo que luego hubieron otros Vicentes Pucholes que eran herederos, digamos, de este. Este es el primero, que también se votó a finales del siglo XIX, 1996 o por ahí, y estuvo en servicio, bueno, lo pongo aquí está, 96 y 63, ¿no? Estuvo en servicio en el norte de España, estuvo en servicio en Canarias, y estuvo en servicio también en Málaga durante mucho tiempo como correo de Melilla. En la época de la guerra fue incautado por el ejército sublevado aquí en Málaga y le pusieron aquí luego lo devolvieron a la marítima y volvió a ejercer de melillero. Pero esto que veis aquí oscuro y aquí también y aquí son unas banderas nacionales para distinguirlo como barco militar. Bueno, otro bloque sería el puerto deportivo y de recreo, ¿no? Fijaros que estampa más bonita, también era una utilidad, también había barcos de recreo, ¿no? Como este velero tan precioso, una estampa muy bonita, en una tarjeta bellamente, ya digo, siento mucho, no vamos a repetirlo más, pero siento mucho esto que ha pasado, que no sé a qué se debe, que sale muy oscura, y yo comprendo que es para una cosa que es totalmente visual, es un handicap muy grande, pero lo siento mucho porque claro, en casa se veía muy bien y no sé qué ha pasado. Otra vez lo pruebo estos 2 días antes porque es casi imperdonable, lo siento mucho. Esto es una tarjeta postal con unos colores pastel preciosos, muy bonita, que editó Almacenes de la Llave, que sabéis que son la tienda de los Temburí, de una tienda en Liborio García y otro en Candelario, que hasta iba a decir hasta hace poco no, para 40 años ya, que sé, pero bueno, mucho nos acordamos todavía, ¿no? Y bueno, los típicos barquitos de recreo con sus toldos para evitar el sol, para dar paseitos por el puerto, unos con toldo, otros sin ellos, barquitas para darse un paseo, para dar paseos a otros. Barcos de mayor porte, de mayor calado, también de recreo, deportivos. Esta también una estampa muy bonita, un velero. Esta es encantadora porque es un velerito que está justo a punto de entrar en la rada del puerto. Es una fotografía curiosa porque está tomada desde fuera de la rada del puerto, ¿no? Esa es una gracia un poco que tiene esta postal, ¿no? Y esta, que es una de las más modernas que hay, quizás ya de los años 40, es muy curiosa, una tarjeta postal rarísima, no es con nada corriente en absoluto porque es una piragua de deporte, ¿no? Auténtico, ¿no? Bueno, un aspecto interesantísimo de las tarjetas postales también son los baños, ¿no? Los baños, bueno, se ha escrito mucho en Málaga, hay un estudio muy bonito, muy bien hecho, no vamos a repetir nada, aquí solamente vamos a ver el aspecto visual del asunto. Los baños comienzan en Málaga también a mediados de la década, a mediados del siglo XIX. Primero se instalan dentro de la rada del puerto, se instalaban, hubo varios sitios, pero sobre todo se instalaban justo en el boquete del muelle, en la parte que quedaba más cerca del boquete del muelle, que es el ángulo que hace la aduana, que queda como más al sur, ¿no? Esa esquina allí, y eran por supuesto de quita y pon, se ponían en el verano y se quitaban en invierno, ¿no? En algunas de las fotografías que yo tengo, donde se ve ese muelle que había, se ve una zona de blanco, pintada de blanco, que era justo el lugar donde había estado colocado el baño, ¿no? Hacia 1880 y algo, década de 80, los baños se trasladan, los baños de Apolo y la Estrella, porque había otro que se llamaba Diana, pero duró menos, se cerró más pronto. Los baños se trasladan a la Malagueta. Se trasladan a la Malagueta
por varios motivos. Primero porque las aguas del puerto se empezaron ya a embarrar mucho, estaban ya sucias, no era una cosa que fuera agradable de bañarse allí, ¿no? Y aquí en la Malagueta estaba también como más lejos de mirada, digamos, llamémosle indiscreta, porque en el puerto pues estaba mucho más expuesto, digamos, y luego también porque ya se empezó a hablar de lo que iba a venir, que eran las obras de relleno del puerto, ¿no? Entonces, entre una cosa y otra, pues se trasladan aquí. Esta fotografía es de Flandrin. Flandrin es un fotógrafo francés que se instala en Casablanca, allí pone una empresa de fotografía, el hombre compra una avioneta y se dedica a hacer reportajes de las ciudades cercanas a Casablanca, como Málaga, por ejemplo, ciudades de la zona, hacer reportajes para vender postales, ¿no? Entonces, en Málaga tenemos un librito precioso con unas fotografías aéreas, bueno, está entre las primeras fotos aéreas que conocemos de Málaga, pues estamos hablando de los años 20, 22, 24, y hay una coleccioncita, ya digo, interesantísima por la documentación, por la información que nos aporta, ¿no? Y aquí podemos ver, aquí en estos ángulos, en esta esquinita, están los dos baños de Apolo y la Estrella. Aquí vemos el frente de los baños Apolo. Bueno, los baños en esta época eran mucho más que un simple lugar donde ibas a bañarte, era un club social, era restaurante, era lugar de reunión, y se hacía mucha vida social alrededor de los baños, ¿no? Por ejemplo, esta fotografía que tenemos aquí es un ejemplo. Por aquí pasaba el suburbano y al suburbano le hacen una parada justo para que la gente se bajara a los baños. De Apolo de la Estrella daba igual porque estaban al lado uno de otro, ¿no? Pues fijaros el trasiego, ¿no? Estos son los baños de la Estrella, que ahora vamos a ver el frente también. Aquí se ve, por aquí era por donde se bañaban. Lo vamos a ver mejor en otra fotografía. El frente de entrada de los baños de la Estrella. Un grupo reunido, ya veis que era como un comedor, ¿no? En este caso de los baños de Apolo. Y aquí, en esta parte, por dentro había como una escalerita, se bajaba a esta zona de aquí, estas esteras de esparto se desplegaban para que la gente no pudiera ver a los que se estaban bañando, ¿no? Esa era la costumbre. Los baños no eran una cosa tan lúdica, digamos, como medicinal, ¿no? Se tomaban los baños porque era bueno para la salud, ¿no? Pero no porque fuera una cosa de ocio, fuera muy agradable, ¿no? Ya digo, había una doble función, el tema del baño y luego el tema de vida social, restaurante, etcétera, arriba. Y en esto aparecen los baños del Carmen. Los baños del Carmen aparecen en 1918, ¿no? Y rompe con todo. Porque los baños del Carmen, la gran novedad que aporta es el baño en exterior. Esa es la novedad. Ellos ya no tienen el sistema ese antiguo. Eso acaba imponiéndose de una forma total. Los otros establecimientos no pueden adaptarse porque sus instalaciones son instalaciones efímeras que se construyen sobre la escollera casi, porque es que no había ni playa, ahora lo vamos a ver, pero no había casi ni playa, y no pueden adaptarse, y los baños del Carmen acaban rápidamente con los otros dos. Los baños del Carmen es una instalación enorme en tierra, no como los otros que prácticamente estaban sobre el mar, y tienen una extensión grande de terreno en campos de fútbol, campos de tenis, etcétera, etcétera. ¿Veis? Aquí se ve, o se debería de ver, la gente bañándose, pues al estilo, hay sus casetas para vestirse y tal, pero la gente se bañaba ya aquí al estilo moderno ya, que se acabó imponiendo en todas partes, ¿no? Esta es una fotografía, ya digo, esto me parece que puede ser de los años quizás 50, ¿no? Es casi la única que hay, pero en fin, la he puesto un poco para que se vea que cómo funcionaban también los baños del Carmen, pues igual que nosotros, como restaurante, para quedar, para ocio y demás, veladas nocturnas, es decir, un auténtico sitio de encuentro social, ¿no? Otro bloque que quería poneros es el de los pescadores, jabegotes y cenacheros en la playa, ¿no? Es decir, lo que son los pescadores fuera del recinto portuario, ¿no? Aquí se ve una sacada del copo en una playita que está en la Malagueta, muy cerca de la Zarola, vamos, el primer tramo de la Malagueta, ¿no? Está muy bonita, preciosa, porque vamos, a mí me gusta mucho y por eso la elegí para el cartel de la charla de hoy, ¿no? Se ve una jábega estupenda, los pescadores reunidos ahí que estarían pues ahí desayunando, almorzando, la torre de la Paloma. Aquí se ve, no sé si llegáis a verlo, aquí hay unos personajes y aquí otro
muy burdamente dibujado sobre la placa. Esto es también corriente, es una cosa curiosa que quiero comentaros para que sepáis, ¿no? Cómo se manipulaba también la fotografía. No podemos creerlo todo. Lo que pasa es que en este caso es un poco burdo, casi que se nota mucho, ¿no? Por ejemplo, este personaje tiene una altura descomunal, ¿no? Como el doble de lo que sería una persona normal ahí, ¿no? Pero es un dibujo que alguien pensó en algún momento que faltaba ahí, ¿no? Y que había que ponerlo, ¿no? Esta es la playa de Pescadería. La playa de Pescadería antigua. Esta tarjeta postal está hecha con una foto de finales del 19. Esto es de la colección malagueña, una colección de tarjetas postales que se llamaba así, colección malagueña, y que todas ellas se meten de fotografías de finales del 19, porque esa colección sale antes de 1900. De hecho, hay muchas circuladas en 1897, 98, 99, ¿no? Entonces es una fotografía antigua, mucho antes del relleno, ¿no? Aunque la colección sale años 97, 98, pero a lo mejor la foto tenía 5 años más, ¿no? Y esta es la playa que estaba Pescadería, pues de toda la vida de Dios, vamos, toda la vida de Dios en aquella época, ¿no? Durante décadas, quizás siglos, ¿no? La playa de Pescadería era lo que hoy sería en la desembocadura de la calle Córdoba con Valle de Heredia, ¿no? Ahí estaba la playa de Pescadería. Bueno, la estampa muy bonita porque tiene así estas velámenes en pico y tal, es una estampa fotográficamente muy bella, ¿no? Aquí vemos la sacada de la barca, en este caso no es una jávega, sino que es una barca de vela, y los bueyes sacando la barca. Aquí hay unos cilindros de madera, ¿no? Para facilitar el transporte de la barca hacia afuera. En Málaga durante muchísimo tiempo se utilizaron para yuntas de bueyes para sacar los barcos, ¿no? Las barcas de pesca. Esta es una de las estampas más bonitas que tenemos de jávega, ¿no? Llama la atención, a mí por lo menos me llama, yo no soy un gran experto en temas de marítimo y de jávega y barca y pesca y eso, pero a mí yo lo que veo es que esta barca y otras jávegas que vemos luego también tienen un tamaño, a mí me da la impresión que tiene un tamaño bastante más grande que la mayoría de las que vemos hoy construidas, ¿no? Son muy muy grandes, que había mucha gente dentro y tenía el tamaño de una persona de pie, casi apenas llegaba por la borda, ¿no? Los pellejos de cerdo cocidos para actuar de flotadores, las remos, en fin, una estampa bonita. Fijaros, por ejemplo, aquí el tamaño que tiene la altura de la barca, ¿no? Esto es una persona, mira dónde llega la cabeza, ¿no? Las perchas para navegar, en fin, estampas muy bonitas, ¿no? Es que están sacando un copo, se ve la barca por la parte de dentro, me resulta curiosa aquí las redes tendidas. Y esto pues es una estampa muy bonita porque es una instantánea, muy natural, muy hecha sin poses, digamos, ¿no? Está hecha contraluz, la luz está por aquí al fondo y aquí sale a contraluz. Ese contraluz le da ese brillito al pescado de los boquerones y de las sardinas que se ven como pececillos de plata, ¿no? La gente alrededor, incluso una señora con un canasto a ver si compraba algo y la sombra de las javes al fondo, ¿no? Reunión de niños en la playa junto con barcazas de pesca, en este caso de vela, ¿no? Y esta es muy curiosa, esto es un poco algo de lo que decíamos antes, ¿no? En la playa, paradójicamente lo que ocurre hoy, ¿no? En la orilla misma de la playa lo que se acumulaban eran chozas de pescadores. Los pescadores vivían en auténticas chozas de pobretones, ¿no? Era una cosa tremenda, ¿no? En esta fecha ya se empieza a desarrollar en todo lo que es la Malagueta, la Cala, Limonar, etcétera, un barrio residencial, digamos, de ricos, ¿no? Pero eso era al norte de la carretera y del trenecito, ¿no? Al sur, que quedaba algún espacio de terreno, por lo que habían hecho chozas de pescadores, ¿no? Bueno, una barca con el paseo de la Virgen del Carmen, el Día del Carmen, en este caso en 1915. Y por supuesto los pescadores de caña, que también existió siempre en el Morro, ¿no? Esta es una tarjeta postal del editor Álvarez Morales, dirigida a o dirigida por, no sé decir ahora mismo muy bien, por una persona de la familia Temburi, y bueno, son pescadores de caña en el Morro, ¿no?
Bueno, la figura del cenachero, ¿no? Importante en Málaga porque se acaba convirtiendo en un icono representativo de Málaga, ¿no? Esto probablemente la figura del cenachero es bastante más antigua porque, bueno, los grabados de Dorella se ve, pero bueno, los grabados de Dorella, al fin y al cabo, son más o menos de esta época, ¿no? Pero yo creo que son muy antiguos y como mínimo, pues no sé, de principios del siglo XIX, ¿no? Pero en 1877 el ayuntamiento, consciente ya de la importancia que iba teniendo el cenachero como figura representativa de Málaga, convoca un concurso de pintura para, pues no sé, ensalzar, enaltecer la figura del cenachero. Y ese concurso lo gana Leoncio Talavera con este cuadro que no podemos ver ahí. El cenachero se convierte en un icono, como decimos, y bueno, pues los fotógrafos principales de Málaga, como Sabino Buchar, al que pertenece esta fotografía, prepara fotografía, en este caso de estudio. Estos son personajes, actores, que están en un estudio, el mismo personaje, aquí como si estuviera boceando un pescado, y aquí en una pose tradicional, que luego pues, se utiliza esta fotografía para las tarjetas postales y se vendían. Esta estampa, en cambio, es muy natural, muy bonita, preciosa, porque es una auténtica instantánea con los niños por la calle. A mí me da la impresión que esto es, aunque no lo dice la postal, pero yo creo, por las chimeneas que hay ahí y tal, yo creo que son las del bulto de San Andrés, ¿no? Y ya digo, muy, muy natural, muy bonita, muy espontánea. Personajes de cenacheros reales, en este caso este es un chico joven que casi no vemos bien, pero este, sin embargo, yo creo que este es un personaje que en alguna ocasión hacía muchos años que se puso una exposición en el palo y tal, había gente diciendo que era su abuelo y tal, los habían reconocido y decían que era su abuelo, ¿no? El camión, muy conocido en el palo. ¿Verdad? ¿Verdad? El camión le llamaban porque iba siempre muy cargado y andaba. Ahí está, tú ves como yo no andaba descaminado, muchas gracias Felipe, gracias. El camión. Bueno, esto... Muy bonito, muy bonito. Esto es otro cenachero espontáneo por la calle, esto lo he preparado. Aquí la curiosidad es que el fotógrafo se le ha quedado esta zona aquí como en sombra, y bien el fotógrafo, bien el editor pensó que eso quedaba ahí feo y tal, y le han añadido aquí un pollo, una gallina, ¿no? Que está dibujada, esto lo dibujada o bien en la placa o en el internegativo que servía para fabricar las tarjetas postales, ¿no? Y normalmente, los que yo he visto son bastante burdas, ¿no? Se notan enseguida, ¿no? Pero es muy curioso, ¿no? Bueno, dos cenacheros reales, verdaderos, auténticos cenacheros de la playa, hechos por la editora Fotoglore Suris, de la que ya os he hablado con este procedimiento tan interesante de fotografía en color, ¿no? He querido sacar, me parece que este ya es el último bloque, ¿no? De las playas, ¿no? Y después de llevar bastante tiempo buscando y tal, casi no, acabé llamando las playas del este, porque resulta que no encontraba ninguno del oeste, ¿no? Al final encontré este y ya cambié el nombre, ¿no? Pero es lo único que hay. Porque las playas del oeste, las playas del Bulto, de San Andrés, pues claro, allí lo que había era la industria, pescadores humildes, entonces como que no sé por qué, o quizás por eso, ¿no? Los editores y los fotógrafos no iban allí a hacer fotografías. No hay fotografías de esta época, de esta zona, más que esta he encontrado yo en toda mi colección, ¿no? Entonces la he puesto como un tesoro, ¿no? Porque es muy bonita, es una jávega, un hombre solitario ahí que le da el tamaño a la barca. Si no estuviera ese hombre, no tendríamos muy bien idea de cuál era el tamaño de la barca, ¿no? Y luego, pues por supuesto, lo que podemos ver aquí, el perfil típico de cualquiera que nos paseemos ahora mismo por la Playa de la Misericordia de San Andrés, ¿no? Las Tetas de Málaga, Monte de San Antón, y aquí la Maroma, en fin. El perfil típico que es el mismo, como es natural, que vemos hoy día. Aquí es que no se ve aquí nada. Esto es una fotografía tomada desde lo alto de la farola, lo que se ve a la izquierda el puerto y a la derecha ya aquí se ve o se debe ver las playas de la Malagueta, ¿no? Es una zona de una playita de la Malagueta, al principio, muy al principio de la Malagueta. Se ve todavía restos de chimenea, porque la Malagueta al principio es un barrio industrial también.
y avanzamos hacia el este, ¿no? Aquí se ven, dice, Escolleras de la Caleta. Y Escolleras de verdad, porque realmente las playas, como sabéis, ahí para playa poca. Lo que pasa es que las rellenan y tal, luego las mareas se la llevan, y si no le hacen los espigones que le hicieron, pues tampoco tendríamos playa, ¿no? Entonces dice aquí bien, Escolleras de la Caleta. Avanzamos un poquito más hacia el este, pues aquí se ve un tranvía, idéntico prácticamente al que se expuso en el paseo marítimo, y aquí quería llamar la atención sobre estos elementos, que son igualmente elementos añadidos. Alguien pensó allí que aquí había mucho mar y poco objetos, pocas cosas, y se dedica a dibujar aquí una barquita, aquí, y el velero este que es a todas luces totalmente desproporcionado, ¿no? Desproporcionado por pequeño. Un velero de este tipo, con 2 velas y tal, no podría estar nunca tan cerca de la orilla, y sería de un tamaño mucho más grande, ¿no? Cuando se ve la postal en directo y tal, tú te das cuenta claramente de que es una impostura, es una cosa que han dibujado en la placa. Y bueno, es una curiosidad que os quería comentar, ¿no? Una estampa bonita, uniendo el trenecito suburbano, también llamado las cochinitas, que a mí esto siempre me ha parecido también un poquito raro, no estoy completamente seguro, pero yo no sé si esto también es un collage de 2 fotos, no lo sé. En cualquier caso, queda muy mono, es el tren viniendo por ahí, la cochinita con este grupo de gente aquí esperando, ¿no? Continuamos un poquito hacia el este, desde una de las colinas de esta zona, pues se ve aquí una línea de la costa, donde veis que playita poca, ¿no? Alguna recalilla, pero poca. Aquí sí, ¿veis? Aquí hay, bueno, si se le puede llamar esto playa, pero vamos, hay poca playa, pero bueno, bella vista. Un poquito seguimos avanzando y me parece, si no recuerdo mal, que ya quedan 2, me parece, ya estamos terminando. Viene el Peñón del Cuervo, como no podía ser de otra manera, el Peñón del Cuervo tiene que estar aquí, ¿no? El Peñón del Cuervo, que según las épocas, pues se podía ir andando, había que medio nadar o cubrirse hasta el pecho, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era chico, nadabas o te cubría bastante, ¿no? Y allí al fondo, pues la Torre de la Paloma, que es la que está justo enfrente. Si alguien tiene alguna duda de algo... Pues si alguien levanta la mano, yo voy dando el turno y vamos a... Sobre las tarjetas, sobre el coleccionismo, sobre las postales, lo que queráis. A ver, hola, digo, yo lo voy a repetir para que lo oigan los que están viendo. Di la pregunta y yo la repito. Adelante. Y si sigue todavía, ¿dónde le encuentro este material? Sí, Juan Carlos pregunta que, bueno, alaba la tarea de nuestro invitado, ingente, como hemos visto, y pregunta que de alguna manera le comente la tarea, pues yo diría el día a día, ¿no?, de recoger ese material, y dónde lo encuentra. Me ha parecido... Sí, sí. Muchas gracias por tus palabras, de verdad te lo agradezco. Y bueno, el asunto del coleccionismo es complicado porque es un mundo como otro cualquiera, ¿no? Es decir, un mundo que las personas que no están dentro de él no conocen en absoluto, pero es un mundo complicado, por lo menos como yo lo estoy haciendo ahora, ¿no? Porque claro, todo esto tiene niveles también, si tú quieres, ¿no? Es decir, al principio empieza, claro, cuando llevas 40 años como yo coleccionando, pues ya los canales por los que yo compro o adquiero fotografías son múltiples. A mí es que ya muchas veces me llaman para decir que tienen esto o lo otro, marchantes, ¿no? Al principio empieza, pues que si los mercadillos de aquí, de allí, pero llega un momento en que si quieres tener piezas buenas, pues el mundo se convierte ya en un mundo de casas de subasta internacionales, que es lo que yo hago, ¿no? Sobre todo, ¿no? Yo compro mucho en Todo Colección, que para eso la inventé y la puse en marcha. Yo soy muy buen cliente de Todo Colección, ¿no? Y como Todo Colección, cualquier otra web que haya en el mundo que se dedique a lo mismo, ahí estoy yo.
Es una labor paciente, muy delicada, que lleva mucho tiempo, buscando todo lo que haya de los temas que a ti te interesan. A mí me interesa mucho Málaga, pero a mí me interesa mucho la historia de la fotografía española, nuestra colección. En Málaga mucha gente ya la conoce porque en la medida de nuestras posibilidades hemos hecho exposiciones, hemos hecho publicaciones, hemos hecho muchas conferencias y mucha gente la conoce, ¿no? Pero lo que a lo mejor mucha gente de Málaga no sabe, la gente de fuera sí, ¿no? Porque nosotros tenemos también una proyección fuera, ¿no? Es que realmente lo importante de nuestra colección no es Málaga. Lo más importante quiero decir en términos de importancia comparativa con lo que existe en España, ¿no? No es Málaga, Málaga es una cosa local, ¿no? Nuestra colección es de referencia en la historia de la fotografía en España, ¿no? O sea, lo grueso, lo importante de nuestra colección es la colección de fotografía histórica española del siglo XIX. Y ahí, pues ya te digo, fuente, marchantes, anticuarios, páginas web, subastas en Londres, en París, a las que afortunadamente ya no hay ni que ir. Puedes hacerlo perfectamente por internet. Y eso, complicado, pero bueno, lleva muchos años, hay mucho trabajo detrás, muchísimo trabajo detrás. Complicado, pero para mí satisfactorio, ¿no? A ver, Rea tiene aquí la pregunta. Primero, enhorabuena por una presentación y colección muy interesante. Hemos visto fotos más reales de paisajes de la ciudad, pero me interesa saber también si han usado más como dibujos en relación con gastronomía, por ejemplo, pasas malagueñas, como exportaba muchas pajas de pasas muy bonitas, y ha llegado hasta los postales, o por ejemplo, algo de relación con el mar, gente tomando pescadito, almeja, lo que sea, pero ese tipo de postales con mar y algo de gastronomía. Si hay. Bueno, hay la variedad de tarjetas postales enorme, ¿eh? No se trata todo el espectro, diríamos, que histórico y social que imperaba en la ciudad en ese momento, porque eso sería imposible. No es una crónica social, la tarjeta postal es un producto comercial elaborado por unos señores fotógrafos que se debían a una casa editorial que publicaba las postales y que ofrecían lo mismo ayer que hoy lo que el público quería comprar. Así que no debemos olvidarnos nunca de esto. Es un producto comercial que ofrecía lo que la gente quería comprar y que por lo tanto no es un fiel reflejo de la realidad que ocurría en la ciudad, ¿no? Ahí faltan muchas cosas. En primer lugar, faltan muchas cosas deliberadamente, porque nadie pretende sacar la miseria de tu ciudad para venderla como una postal en un estanco, una librería, para llevarte los recuerdos. Y en segundo lugar, porque tampoco es el medio de la tarjeta postal ilustrada, no es el medio donde tienes que sacar esa realidad social, tampoco, ¿no? Entonces, yo tengo, y hay muchas más, yo tengo 6.000 postales de Málaga, ¿no? Y hay más, ¿eh? Hay más. En esas 6.000 postales con temática del mar, pues mira, yo no lo sé, pero más de 1.000 seguro, o 2.000, ¿no? Entre ellas aquí hemos sacado 100. Pues imagínate, ¿no? Hay muchas más. También es verdad que muchas son muy repetitivas, ¿no? En ese conjunto de tantísimas postales, pues hay otras temáticas, hay cosas relacionadas un poco con el tema de las uvas pasas, de los vinos, esos temas que pueden ser sí, un poquito más comerciales y más vendibles, hay. Otros temas que no son vendibles en la época, que no eran comerciales, para vender tú piensas, lo mismo que todos pensamos, tú vas de turismo y tú te paras en una librería o un estanco para comprar una postal, pues no vas a comprar una postal de un señor dando una conferencia. Por ejemplo, ¿no? Tú quieres una postal que se vea la ciudad, una postal que sea amable, no que sea una cosa dura de pelar, ¿no? Una tragedia allí, ¿no? Exceptuando el Kenesenao, que parece que eso se vendía como si fuera... Pero sí, que hay una cierta variedad dentro de que estamos hablando de un asunto comercial y por tanto edulcorado. ¿Alguna otra ahí en el centro? Sí, adelante, ahí. Bueno, me lo acaba de explicar, pero lo voy a representar. Yo tuve una modesta colección de cosas del pueblo, de Málaga, y he detectado que hay muchos errores en la gestión del... Usted ha mostrado ahí, uno decía, el melillero, y no el melillero, es un casalante. Mi pregunta es, si usted ha detectado eso de una forma permanente, yo tengo mis postales
del barco, del puerto, no más, o 900, bueno. ¿Eso lo ha detectado usted como permanente en la franja de postales? Y segundo, ¿sabe usted la mecánica del señor que tomaba fotos y tomaba dentro del barco con la nota de la playa y le llevaba el lector? ¿O era un poco, no sé si me explico, era un poco idealizada la idea? Gracias. Voy a repetir. Juan Carlos, se expresa en el sentido de que ha detectado en su colección particular de postales y de imágenes de puerto, del que es un especialista, como sabemos, quienes lo conocemos, ha detectado una serie de errores importantes en la identificación de barcos y de otros elementos, y pregunta Juan Antonio si él, bueno, la detecta o bien la mecánica del fotógrafo es idealizada y se acepta que es idealizada, en fin, ¿qué tanto de exactitud, podríamos decir, hay en las postales, ¿no? En las fotos? Pues sí, es una pregunta muy pertinente porque es verdad que había errores. A lo mejor no tanto. Evidentemente una persona experta como tú va a encontrar más errores en toda esa fotografía que alguien que simplemente está mirando la fotito y tal, ¿no? Pero errores los hay y algunos de bulto, ¿no? ¿Por qué? Pues mira, no es complicado tampoco de deducir, ¿no? En muchas ocasiones, porque hay editores de tarjetas postales malagueñas, hay muchísimos, pero hay importantes editores de tarjetas que son de Madrid, de Barcelona, de Valencia. Entonces, no, allí tenía un empleado que había tomado notas, que igual no se le podía trabucar y que evidentemente se va a confundir. Y hay confusiones, y hay errores. Esto, por ejemplo, se da también en la tarjeta postal, es casi más grave, ¿no? Porque estamos hablando de un medio impreso, ¿no? Donde que se multiplica muchísimo y hay errores. Yo podría decirte que también en los álbumes de viaje de los viajeros del 19, álbumes de viaje donde el señor viajaba y iba comprando en cada ciudad la fotografía de Lauren, de Clifford y tal, para pegarla en su álbum, pues yo me he encontrado, cuando he ido a comprar las páginas de estas web y tal, dice Granada o Málaga, y a lo mejor es al revés. Fíjate hasta qué punto, confundí Málaga con Granada, ¿no? Es decir, que sí, se daba. ¿Por qué? Pues que venía un viajero que había estado por media España o medio Mediterráneo, compraba la foto, no la iba a ir pegando en el hotel o tal donde estuviera, se la llevaba toda a su casa, las notas que tenía, se le trabucaba, se equivocaba y ahí había errores. O sea que sí, hay errores. Y tú, que eres un experto en estos temas marítimos, pues evidentemente va a encontrar más errores que las de las personas. Sí, hay errores, claro que sí. Victoria, y luego por aquí, ¿no? No, pero yo no quería preguntar, yo solamente quería apoyar un poco para decir, porque eso que tú preguntas ha seguido pasando hasta hace muy poco. Nosotros nos damos cuenta de los fallos de las postales de Málaga porque conocemos los sitios, las vemos y porque no nos dedicamos a comprar postales de Málaga porque vivimos aquí. Pero ha pasado, ahora es mucho más difícil equivocarse porque tienes Google, porque tienes un montón de información y tienes todo, pero hasta hace nada, hasta que existía en las redes, los niveles que lo tenemos ahora, no solamente en las postales, sino incluso en los reportajes que tú te has dedicado como fotógrafa, los reportajes de viaje, pues tú te dedicas a hacer por muchos lugares y por mucho que tú vayas anotando. Sí, al final te equivocas. Luego vas, en alguna. mandas todo al editor de Madrid, de la revista o el que hace las postales, y ¿qué pasa? Pues que a lo mejor se equivocan con las anotaciones o no entienden bien, y entonces es muy habitual que haya fallos de ese tipo en postales de todas partes. Ahora, hoy en día, ya si se equivoca... Es más fácil de detectar porque estáis en Google que te lo dice. Pero hasta hace nada, eso era súper habitual, y que tuvieras tu foto en una revista o en una postal y digas... Claro, mira, ahora mismo me viene a la mente dos muy conocidas, una de la colección malagueña, que es de los cartófilos de Málaga, son de las colecciones que más les gusta y más conoce, y que pone una posada malagueña, no sé qué, y hace unos años un amigo mío de Granada me dijo, mira, esto es de Granada, ¿no? Y otra, claro, y otra muy... Álvaro Morales tiene en su colección 3, 4, 5 postales con la Plaza de Toros de Málaga, y una de ellas no es la Plaza de Toros de Málaga. Hay errores. En Madrid o Barcelona, donde estaban la mayoría de los que al final editaban. Pues, claro, hay errores. Claro. De los sitios porque les parece igual.
Claro. ¿Alguna cuestión aquí en la primera? Venga, adelante. Sí, yo te quería preguntar, que ya que tienes esa gran colección de postales y fotografías, ¿cuál es el tema que, en lo que respecta a Málaga, impera más? O sea, ¿qué vida cotidiana, religiosidad, folclore, ferias, fiestas? Disculpad, pregunta Miguel que dentro de la amplia colección, ¿qué tema o qué temas se abundan, no? Se han reproducido más de Málaga, ¿no? Eso, dentro de... Bueno, yo con Málaga tengo una predilección especial, es natural, ¿no? Así que no colecciono lo mismo Málaga que el resto de España, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el resto de España me ciño bastante al siglo XIX, que es nuestra especialidad. Y en el siglo XIX los temas son muy limitaditos. Pues ahí la foto que hay, porque era lo que había. Y bueno, en Málaga no, en Málaga me meto 2 o 3 décadas en el siglo XX porque me gusta y me da la gana, ¿no? Y bueno, entonces ahí la temática empieza a variar, ¿no? Porque hay un cambio radical. Desde el momento en que la técnica posibilita 2 cosas. Por un lado, que las cámaras puedan hacer tomas instantáneas, que los revelados sean mucho más fáciles, en fin, el tema de la coda, entonces no vamos ahora a repetir, pero en el momento en que es posible que haya un aficionado que toma fotos, el tema cambia radicalmente. Pero cambia radicalmente no solo porque lo posibilita la técnica, ¿no? Sino porque al fotógrafo comercial no le interesaba hacer un reportaje de la gente por aquí, por allí, porque eso no se iba a vender. Y al fin y al cabo el hombre era un profesional que hacía fotos para venderla, para libros, para ilustraciones, para ilustrar álbumes, o porque le encargaba un reportaje de algo concreto, ¿no? Y entonces los temas son muy limitaditos, ¿no? En el momento en que ya hay aficionados, que había algunos aficionados, aquí en Málaga y en toda España, en todos lados, ¿no? Aficionados de élite, de cierto nivel, ¿no? Que hacían fotos, como este famoso, de Gustavo, el que fue director de la fábrica, que aquí en el Ateneo ha hecho conferencias, Gustavo. Bueno, sí, Gustavo vive en Sevilla, pero él y el fotógrafo se llamaba Vicente Tolosa. Pues Vicente Tolosa era un fotógrafo de una gran calidad, pero aficionado, porque era director de la fábrica de tejido de la Aurora. Entonces él le gustaba hacer unas tomas particulares de esto y del otro, ¿no? Entonces, en el momento en que ya entramos en el siglo XX y ya podemos tener acceso a fotografías de aficionados, sobre todo era muy abundante, en aquella época abundaba mucho la fotografía estereoscópica de pequeños formatos, la de 45 por 110 milímetros, sistema de Richard, del Veráscope Richard, ¿no? Eso era como, para que tengáis un símil, como porque claro, la fotografía digital lo cambió todo. A partir del año 2000 la historia hay que olvidarse los parámetros anteriores y empezar a reescribir, ¿no? Pero hasta el año 2000 más o menos, aproximadamente, pues hubo ahí unos años, década 80, 90, ¿no? En los que los fotógrafos aficionados que hacíamos muchas diapositivas. Eso lo que nos gustaba era hacer diapositivas, pues hacíamos blanco y negro y revelábamos, pero hacíamos muchas diapositivas, ¿no? Pues en la época lo que hacían los aficionados de cierto nivel eran fotografías estereoscópicas, porque eran muy rápidas de tomar, luego se veía muy bien con los aparatos, era lo que imperaba. Igual que en los años 80, los aficionados hacíamos diapositivas, en el 1900-1920 hacían fotografías estereoscópicas de pequeño formato, ¿no? Y ahí hay de todo. Yo tengo colecciones de Málaga de vida cotidiana, de todo. Ahí hay una variedad afortunadamente enorme. Bueno, a lo mejor falta, no sé, un reportaje social de las miserias de Málaga, como decíamos antes, ¿no? Eso es más complicado, ¿no? Pero ahí, digamos, más que de todo, vamos a decir, ahí se abre mucho el abanico. La temática se abre mucho y tenemos una variedad ya grande de temáticas, ¿no? Mucho más que la fotografía más clásica, que yo sobre todo más colecciono, que es la foto del 19, donde la técnica, las cámaras, los tiempos de exposición permitían lo que permitían, ¿no? Entonces eso es muy diferente, ¿no? Muy diferente. Ahí, segunda fila, sí, adelante. Yo quería preguntar si tiene importancia la fotografía industrial como publicidad de la industria de Málaga del 19. O sea, hubo una fotografía para hacer publicidad y para promocionar los productos que se exportaban, que historia. ¿Eso es un mundo también? Bueno, pregunta si en Málaga, me imagino que en Málaga, en esa refiere a Málaga, hubo una especialización o un tipo de postales
postales o fotografías. No, más. Bueno, relativa a la industria local, a promoción de la industria. Es eso. Sí, bueno, en el 19 poquito. Finales del 19 hay alguna cosa relacionada con la bodega, ¿no? Hay alguna cosa, algunos profesionales que se dedicaron a hacer fotografía por encargo con algunos de estos temas. Hay fotografía también de los altos hornos, algunas en archivos que ni se nos ocurre, ¿no? En archivos por ahí del Estado que Teresa descubrió hace un poco unas fotografías que nadie había visto nunca de los altos hornos de Málaga, y ahí están guardados un archivo del Estado, eso que tienen papeles y cosas, y allí tienen dos archivos, dos carpetas con informe y con dos fotos tremendas de la Altos Hornos. Y sí, hay un poco, pero tímidamente, ¿no? Tímidamente. Miguel Osuna es un fotógrafo, uno de los fotógrafos más importantes de la historia de Málaga hasta la guerra, y es un fotógrafo que tiene muchas fotos de encargo. Publicitario ya más difícil, hay muy poco, ¿no? Pero él tiene muchas fotos de encargo, sobre todo de obras públicas, por ejemplo, ¿no? De obras públicas. Yo tengo dos fotos así rarísimas de Jiménez Lucena, que puede ser como de 1880, así que se ven como unos tornillos, una cosa rarísima, que no sabe muy bien ahí aquello de lo que es o quién se lo encargó. Pero vamos, 19 poquito y 20 un poquito más. Pero habla un poco de Málaga, es lo que tú me has preguntado. Si ya nos vamos a nivel nacional, hombre, en la primera década del 20, por supuesto que sí. Desde el siglo XX, por supuesto que sí, es toda una fotografía de publicitaria, profesional, amplísima. En Málaga, más tímidamente. ¿Alguna otra cuestión? Ahí, venga. La página web. Bueno, pregunta el asistente por una página web para poder ver la obra o la colección. Sí, nosotros tenemos un blog muy dinámico, donde tenemos ya, que actualizamos mucho, y tenemos, parece que son ya 200, tenemos 200 artículos metidos allí, ¿eh? Y es www.cfrivero, de colección Fernando Rivero, cfrivero.blog. Si entráis allí, hay un artículo detrás de otro con muchísima información, pero ahí alguna cosa de Málaga hay, pero nosotros ahí hacemos información a nivel nacional, porque, oye, afortunadamente nosotros en España pues somos como, vamos, que tenemos como un referente en la historia de la fotografía del 19 en toda España, y entonces... Entonces no queremos, de vez en cuando sacamos alguna cosita de Málaga, ¿eh? ¿Por qué? Pues como he dicho antes, perdóname la expresión, porque me da la gana, ¿no? Pero sacamos cosas de interés nacional y alguna internacional, ¿no? No es que nosotros estemos vendidos a la comercialidad de la página, pero nosotros miramos ¿cómo se llama esto? Las consultas, ¿no? Las visitas a nuestra página, que oye, que están en un nivel bastante apreciable, ¿no? Y cuando sacamos así un tema más local y eso, tenemos menos visitas. Me acuerdo que sacamos una vez un artículo que habíamos publicado en un congreso que fui yo a Lisboa y se tradujo al inglés, y bueno, ¿para qué te cuento? Se puso aquello en inglés y eso subió en la estadística, una cosa mala, ¿no? Si publicas una cosa en inglés, o que aunque esté en español, si tiene un interés de tipo internacional, porque todo que es un fotógrafo internacional y tal, pues tiene mucha repercusión. Nosotros tenemos muchísimos visitantes y lectores de, por ejemplo, de Estados Unidos. Es muy curioso porque yo me gusta de vez en cuando observar la estadística y eso, ¿no? Y hace unos cuantos años, después de España, los países que más nos visitaban eran México y Argentina, ¿no? Ahora no. Ahora el país que más nos visita después de España es Estados Unidos. Estados Unidos. Pero la gente hispanohablante, ¿eh? Son los hispanohablantes de Estados Unidos. Y son después de España son los que más nos visitan. Estados Unidos, México, Argentina, y pues vienen ya los demás países y eso, ¿no? Bueno, me permito, él ha hablado de un blog, pero desde luego tiene una página web muy interesante con unas secciones muy bien clasificadas. Y bueno, ya lo ha dicho, pero... en el buscador Fernández Rivero Fotografía y salen la entrada. Sí, si metéis colección Fernández Rivero, te sale ya una cantidad de información grande y por ahí llega enseguida nuestras páginas y nuestras cosas, ¿no?
Yo vuelvo a decir lo de antes, los libros, yo estoy enamorado de los libros de postales y son muy clarificadores, aparte de la colección, de la selección, es por la información realmente técnica y con conocimiento que da de los editores. Porque claro, porque nunca no me ha gustado nunca hacer una publicación que sea solamente las imágenes o comentar el contenido de las imágenes. A mí me gusta entrar, profundizar, bueno, ya no tengo que decir a mí, tengo que decir a nosotros. A nosotros nos gusta entrar en el meollo de la cuestión, investigar, archivos. Nosotros nos hemos desplazado a otras ciudades, a Sevilla, a Madrid, a donde hace falta para consultar en los archivos, investigar y sacar cosas, porque eso es lo que le da un poco de contenido a eso, ¿no? Entonces, en ese libro que dice Felipe, pues no tiene una primera parte donde se hace una sinopsis, una pequeña historia de cada uno de los editores de tarjetas postales, ya sean de Málaga o de fuera, ¿no? Siempre me ha gustado eso. La primera parte, y luego tiene un auténtico álbum. Es que realmente es un auténtico álbum con postales de Málaga, álbum de un montón de páginas. Es una cosa, para los que nos gusta el tema, es un deleite. Eso lo puedo hacer. Si no hay más cuestiones. Bueno, no, la última la haré yo, pero Miguel y luego ya al final. Venga. Sí, muy rápido. No sé si la habrá documentado en la de hoy, la exposición que nos has hecho hoy. La postal más antigua que tienes del Málaga y la Mar, o la foto incluso que conozcas más antigua del Málaga y la Mar. ¿Se relaciona con eso? Yo aquí veo una, no sé si, a veces, tal vez esta. Sí, esa que es la que cerraba, esa está fecha en el 97, si no me equivoco, ¿no? Pero sí, sellada y circulada, que es lo que en cartofilia vale, porque lo demás no. Yo creo que 97, 96, esa pone 97. Sí, eso en tarjeta postal, pues ya digo que en fotografía hay fotos del mar de 1857. Las fotos más antiguas que se conocen de Málaga, que yo tengo ejemplares, son de 1857. Bueno, hay daguerrotipos, claro, sí, hay daguerrotipos más antiguos. Yo tengo un daguerrotipo de Málaga, del Orichón, que es de antes de 57. Pero aparte del daguerrotipo, que son retratos, ¿no? Digamos, de vistas, de que se vea vistas de Málaga. Las más antiguas se deben a las casas parisinas de Ferrier, que es un fotógrafo y editor francés muy conocido internacionalmente en la época, ¿no? Ferrier, y Godin, Alexis Godin and Frère. Bueno, Frère, que son franceses. Los dos hicieron ese trabajo en 1857 y los dos tienen como 5 o 6 fotografías de Málaga de esa fecha y son las más antiguas que se conocen. Yo las tengo casi todas. Me falta alguna que no, que en realidad hay una de Ferrier del Salón Bilbao, que es la Alameda, ¿no? Del cual se conserva en un archivo, el archivo Roger Violet de París, una copia así, que era como un contacto, como de prueba y tengo una imagen de eso, así pequeñito, y ya imagen de verdad, de calidad de eso, no he vuelto a ver jamás en la vida, he visto nunca ninguna, ¿no? Esa sería la que me falta, pero vamos, las demás de Ferrier las tengo y las de Godin también, ¿no? Son las más antiguas que se conocen más. 1857, y con el mar. A ver, ahí había una pregunta, ahí sí, ahí va. Sí, le quería preguntar, bueno, nada, por supuesto, como podía ser otra vez, el origen de su aventura en el mundo del coleccionismo y la historia de la fotografía del 19. Bueno, al principio ya comenté un poquillo, pero bueno, muy brevemente, pues a mí me ha gustado mucho toda la historia de Málaga desde que era jovencillo. Empecé coleccionando tarjetas postales y como era también fotógrafo aficionado, pues un día se juntaron las dos cosas. Y cuando yo colecciono una cosa, siempre me gusta ir al origen, a lo más antiguo, a lo primero, ¿no? Entonces, para mí el encanto que tiene la fotografía del siglo XIX, que no, ¿verdad? Que no quiero desmerecer nada. Sí, la foto del 20 tiene un interés. Es muy diferente, porque la fotografía del siglo XX es foto de arte. O es foto de reportaje, o publicitaria, o de reportaje, o de arte, ¿no? La foto del 19 es, sobre todo,
es foto histórica, aunque también hay arte en la foto del 19, ¿no? Pero lo que ocurre con la historia de la fotografía es que la historia de la fotografía empieza en España prácticamente en 1980, ¿no? Con el libro de Luis Fontanella. Empieza en el 80. Antes de eso prácticamente no había nada. Entonces, paralelamente al conocimiento de la historia de la fotografía española comienzan las grandes colecciones y comienzan las colecciones públicas y privadas, porque cuando se le da valor a algo, las colecciones tienen interés. Si no se le da valor, las colecciones están ocultas o no se sabe, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que apenas llevamos 40 años de historia de la fotografía, es muy poco. Entonces, es ahora mismo, todavía ya, y durante los últimos 20 años no ha sido mucho más, pero todavía ahora, la historia de la fotografía, el coleccionismo y la historia de la fotografía para mí es como una cosa casi arqueológica, ¿no? Es decir, de vez en cuando aparece en una subasta o en un mercadillo o un marchante que me llama y dice, mira lo que tengo aquí. Y te encuentra una fotografía de Málaga, de la conmemoración del 400 aniversario de la toma de Málaga, con la gente en masa bajando por el compás de la Victoria. O una foto de Espreáfrico, que también quería hace poco, de Espreáfrico, colocando la araucaria esa famosa que hubo, casualmente también, allí en el compás de la Victoria, con una grúa y tal, colocando en 1880. Y dice, bueno, ¿y esto de dónde sale? ¿No? Es decir, que todavía encuentra, de vez en cuando encuentra un álbum o una foto y te dice, pero ¿esto qué es? ¿No? Esto... Y entonces eso tiene un interés enorme porque todavía se está reescribiendo la historia. Hay muchas lagunas en la historia de la fotografía malagueña y nacional de cosas que están por hacer, ¿no? Entonces yo estoy ahí haciéndolas, ¿no? Entonces ese protagonismo, ese gusanillo, esa adrenalina que tiene esto es increíble, ¿no? No es lo mismo que cuando tú, sin desmerecer nada, quiero insistir mucho en esto, porque todo tiene interés, ¿eh? Cada uno, pero claro, no es lo mismo coleccionar una cosa que prácticamente ya está todo descubierto y tal, solamente que tú lo compras con interés, lo guardas, lo acumulas. Un interés enorme también, no quiero criticar, ¿eh? Pero lo otro para mí tiene un encanto, un gusanillo, una cosa especial, ¿no? Entonces para mí coleccionismo e investigación van de la mano. Entonces, no entiendo una cosa sin la otra, ¿no? Es decir, yo hago las dos cosas a la vez y al mismo tiempo, ¿no? Vamos ya de tiempo más que apurado. Bueno, yo tenía aquí un par de cosas, si no quiere Victoria. ¿Quieres preguntar? No, esto puedo preguntar después ya. Hemos hablado de las tarjetas postales clásicas, evidentemente nuestra generación está más familiarizada con las del escudo de oro, que todos hemos enviado a nuestros abuelos, a nuestros padres, ¿verdad? En el futuro, evidentemente, ya lo ha citado, el tema digital se lo come, ya se lo está comiendo todo. La cuestión que yo planteo es que la tarjeta clásica, pues cada vez es más escasa, de hecho, pues es escasísima, y está subiendo el precio. A mí cuando voy a preguntar a sitios especializados, pues ya de paso me dice si se pasan conmigo o no una tarjeta que esté bien conservada y tal y cual, pues menos de 15, 20 euros, no. No, eso es razonable. Pura oferta y demanda, ahí no hay nada que discutir. O sea, pura oferta y demanda. Sí, si ese señor que tiene un montón de tarjetas postales antiguas las vende a 15 euros y las vende, pues muy bien. Si no las vende, pues es un poco tonto, ¿no? Es decir, que las cosas suben porque hay mucha gente que las quiere. A mí me gusta mucho, por ejemplo, mira, Felipe, a mí me encantan las Cards de VC. Las Cards de VC son los retratitos en tamaño de tarjeta que se hicieron en la década del 60 y el 70 en todo el mundo, ¿no? Y me encanta porque eso es lo primero de la retrato fotográfico, me gusta muchísimo, ¿no? Bueno, pues yo hace unos años no pagaba más de 3 o 4 euros por una Card de VC, pues no me daba la gana, porque es que no valían más. Yo las compraba en los mercadillos, 3, 4, 5 euros cada una, ¿no? Y ahora es lo mismo que tú dices, por menos de 15 euros no te venden una Card de VC. Entonces, bueno, oye, ¿qué pasa? Pues que se populariza, hay mucha gente que le interesa, hay mucha gente que lo quiere y el precio sube. Es una cuestión económica. Eso no, yo los precios no los discuto, ¿no? Porque tú lo difundes, hombre, yo tengo mucha culpa de eso, claro. Y... Claro. A ver, Victoria, ¿quieres ya...? Venga. Es que tenía una duda cuando has comentado las postales coloreadas, has comentado como que se hacía posteriormente en imprenta, entonces me ha quedado la duda de si había alguna que estuvieran coloreadas por los propios fotógrafos o por gente que se dedicaba a eso, que se iluminaba las imágenes con colores y luego se hacían postales, o no, o siempre era
Sí, sí, perfectamente, te entiendo. De todo. De todo. Había de todo. Por ejemplo. Sí, 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 sí. Es decir, que sí, había procedimientos fotomecánicos que ya salía la postal impresa de fotomecánica en colores porque había varias placas y tal, y luego había gente como José Jiménez y eso que te hacían las postales normales en blanco y negro y tal, bueno, que decían en blanco y negro, pero tenía un tono verdoso tal, y que luego esas las cogían iluminadores que trabajaban en eso y con un pincelito, muchísima práctica, iluminaban a mano, a mano, mano. ¿Qué pasa? Pues que sí, mano a mano a mano. Entonces, si tienes dos, no son iguales. Claro, entonces esas son a mano total. ¿Qué ocurre? Pues que en muchas ocasiones colecciones de postales medio completitas o tal, así, de colores, son dificilísimas de encontrar. Porque, claro, eran mucho más caras. Y entonces son muy difíciles de encontrar y si las encuentran pues son más caras, ¿no? Pero sí, a mano totalmente, en muchas ocasiones. Igual que con las fotos antiguas del 19, que se iluminaban, ¿no? Claro, y luego hay calidades, ¿no? Porque la fotografía del 19 te encuentras con Carl de Bici iluminada de muy poca calidad y eso no vale nada, no tiene ningún interés. Y hay Carl de Bici y otro tipo de fotografía de retrato donde el iluminador firmaba. El iluminador firmaba porque era un hombre de firma, un hombre de pintor, ¿no? Entonces él firmaba, la foto la ha hecho fulano y fulanito pintó. El pintor que iluminaba, el que iluminaba. Lauren tenía un pintor que era Gomen, que era francés y que trabajó mucho para él y era famoso, vamos, ¿no? Ya parece que me dicen que sí. Bien, para terminar, les recuerdo que la próxima cita será el 10 de mayo. Abordaremos un tema tan malagueño como las barcas de Jávega, de las que hemos visto algunas en la exposición que nos ha hecho Juan Antonio Fernández Rivero, y las trataremos, las barcas de Jávega, referidas tanto al remo de ocio, que me gustaría que algunos se lo planteara porque es un disfrute importante, como al de competición. Nos hablará de ello alguien tan cualificado como David Vega, que es el director de la Escuela Oficial de Remo y patrón de barcas. Sin nada más, muchas gracias a nuestro invitado por su interesantísima disertación y, por supuesto, a todos los asistentes. Mucha precaución y hasta la próxima. Gracias.